con estas imágenes recibimos este lunes, un lunes inesperado, diremos, ¿no? Veníamos de este fin de semana largo y de repente la noticia pasada a las 7:30 de la mañana era que finalmente, bueno, falleció el Papa Francisco Bergoglio, como nos gusta también recordarlo, porque creo que esa ha sido su mayor virtud, ¿no? No dejar de ser lo que siempre fue y llevar incluso en ese mensaje y en su acción todo lo que promovió toda su vida. Estamos viendo imágenes en vivo y en directo, porque esto es algo, es la noticia, lo decíamos recién, y con esto también saludo aquí al compañero Marcos. Bueno, buen día, Marquitos. Buen día, buen día. Y decíamos, la noticia probablemente del año, ¿no? Exactamente, así comenzábamos la mañana. Como bien decías, 7:30 hora de Roma, si no me equivoco. Exacto. Fue a esa hora que serían las 5:30 para nosotros, mucho más algo temprano así, aquí, exactamente, donde desde el Vaticano mismo emitieron un comunicado que creo que lo tenemos para repasar, si podemos, Cami. Lógicamente, quien lo comunicó habla en italiano, pero se entiende Sí. lo principal. Que comunicaba que a las 7:35 de la mañana el obispo de Roma, Francisco, regresó a la casa del Padre. Exactamente. Lo decías, y vamos a repasar para todos los que nos están viendo y los que se vayan sumando minuto a minuto. Creo que la programación completa de todo el mundo ha cambiado vertiginosamente. A medida que pasan las horas, son más los referentes a nivel local, nacional e internacional que empiezan a hacer alusión a esto también en sus redes sociales. Les decíamos, 7:30 pasada, estamos hablando y viendo las imágenes recién en vivo de lo que la cantidad de gente que empieza a acercarse también al Vaticano para hacer esta despedida, este último adiós, si se quiere simbólico, ¿no? Porque creo que va a estar presente para siempre en la vida de todos, y por la impronta que ha dejado su gestión a nivel no solo religioso, hablamos, porque ahí está la cuestión, sino también a nivel político y social. Vamos a escuchar el momento exacto en el que se anunciaba esta triste noticia. Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Ahí está. Mira, fíjate que si bien está en italiano, como decíamos, se pudo entender creo que lo principal, ¿no? Y además ahí resalta un dato muy importante. Sí. Nos enseñó a vivir los valores del Evangelio con fidelidad, valentía y amor universal, especialmente en favor de los pobres y marginados. Recordemos que es recordado como el Papa de los pobres. Exactamente, ¿no? Y de hecho, desde el primer momento, palabras más o menos, un poco parafraseándolo también, hablaba, ¿no? Salgo de los confines del mundo, haciendo alusión, también el primer Papa latinoamericano, claro está. Y desde ese lugar, y es lo que muchos hoy, más estudiosos e idóneos o afines, que trabajan en lo que hace la religión, pero también creo que es lo que todo el mundo ha notado a lo largo de estos años, que es su manera la coherencia que ha sostenido desde sus inicios hasta este último día, por lo menos aquí con nosotros. Y claro, era esto, ¿no? La apertura, poner esto de el amor al prójimo, básicamente, que tanto lo aprendemos y nos lo enseñan, y muchas veces hasta de memoria. Pero claro, la diferencia era acá cómo esto se llevaba a la acción. También ha venido a romper paradigmas, ¿no? Sobre todo en lo que hace a la iglesia, a la apertura de la iglesia, con acciones concretas. Hablábamos del prójimo, y cuando hacemos alusión al prójimo, ha llevado rituales religiosos a la cárcel, ha estado en el epicentro de
de cuestiones que te decía, sociales y políticas muy delicadas, a las que quizás muchos esquivaban, o siempre la religión ha permanecido desde un lugar solemne y quizás no tanto de este lugar que ejerció, y en buena hora, ¿no? Porque romper un paradigma es hablar de un antes y un después, que esperemos en ese después ahora también eso sea cuidado y respaldado. Enseguida vamos a ver cómo continúa, cómo sigue esto después de la noticia, ¿no? Pero bien te decía, por ejemplo, en estos centros migratorios, en cárceles, hasta el último día, ayer se lo veía en lo que fue el papamóvil. Exacto. No pudo ser parte de todos los rituales de Semana Santa, pero hasta el último instante, y casi respiro, dijo, quiero estar ahí, y salió en el papamóvil para tratar de estar cerca de la gente. De hecho, días antes también había salido y se llamó la atención y fue noticia porque era su primera aparición después de lo que fue su larga internación por problema de neumonía que tuvo en los últimos meses. Estuvo internado, de hecho, creo que poco más de un mes, y salió... Desde febrero, ¿no? Exacto. Y salió a saludar a feligreses vestido como civil, no como papa, ¿no? Fue noticia y llamó la atención por eso. Vos mismo lo decías, esto de, si bien todos los paradigmas que se planteó en su papado, de hecho, una de las características de su paso por el papado fue la reforma en la curia romana, que, para que nos hagamos una idea, vendría a ser como que elegimos un presidente y el presidente de repente decide hacer una reforma laboral, de jubilación, de política, de todo. Y acá fue una reforma en la curia romana que involucró derechos eclesiásticos, involucró la administración, ¿no? Las jerarquías, las finanzas del Vaticano, que tan polémico fue siempre hablar de ello, temas de justicia social, del rol de la Iglesia Católica. Fue, sin dudas, para bien o para mal, para que le caiga bien o le caiga mal, fue un papa que reformó en su totalidad la Iglesia. Que creo que, acorde pasa el tiempo, también es importante, ¿no? Como pasa con la política, cuando a veces hablamos cuán alejados están de la agenda de la gente y ese desencanto, creo que es oxígeno, ¿no? Que esto suceda dentro de las instituciones, incluso también de la Iglesia. Vamos a ir a revisar las redes de PUE en esta mañana, donde ustedes también, si entran a PUE, están viéndonos en YouTube, pero también en TikTok, en Instagram, pueden seguir el minuto a minuto. Vamos a recorrer enseguida la ciudad y ahora vamos a ver precisamente un repaso, un poco de historia hacemos también para, como te decía, siempre ha sido noticia por ahí en nuestro país por varias cuestiones, ¿no? Muchos decían, en 12 años nunca llegó al país. Algunos hablaban de la idea de que no fuese usado políticamente. Claro, él mismo lo dijo. Él mismo, exactamente, ¿no? Pero bueno, quedó esa cuestión ahí de no llegó, no volvió. Sí. Y ahí estamos viendo el momento más impactante. Esto era en plena pandemia, ¿no? Tremendo. Mirá, su oración en soledad, la verdad que es súper fuerte ver la imagen de él llegando, ¿no? En plena pandemia, es increíble. Claro, fue un papa que vivió tantos años y tantos hechos históricos, también históricos como él, ¿no? Ahí estamos viendo esas imágenes de aquel momento, haciendo un poco de memoria de su oración en soledad. Pero no es la única pieza que van a encontrar, porque también si seguimos scrolleando las redes de PUE, ese es hermoso. Si quieren le ponemos audios, chicos, ahí a los videos. Mira. Peleense todo lo que quieran. Con tal que hagan la paz, nunca se vayan peleados. El día tiene que terminar en paz. Un gestito, una caricia y ya está. Muchas gracias. ¿Saben por qué? Porque la Guerra Fría del día siguiente... Está es tremendo lo que dice, ¿no? Le dice a una pareja recién casada esto y esos paralelismos, esas palabras usadas, ¿no? Como de siempre. Un consejo pedían para la pareja: pelense todo lo que quieran, pero duerman en paz. Váyanse a dormir en paz. Un gesto, una caricia, ¿no? Sí, eso es suficiente para calmar las aguas. Sí. Exactamente. O esto, ¿no? De la Guerra Fría el otro día, que no debería existir, es increíble. Vamos a continuar, avanzamos con otras piezas. También hemos compartido con ustedes
Esto decían muchos en tendencias, por supuesto que es una tendencia también en ex, el orgullo, ¿no? de Tuvimos ser un argentino. papa argentino, Tuvimos un papa claro. argentino. Fue tremendo, O sea, te digo, porque, a ver, no solo fue el primer papa argentino, lógicamente, fue el primer papa de Latinoamérica. Y te pongo más, fue el primer papa del hemisferio sur. Wow. Exactamente. Y fue el primer papa no europeo desde el año 700. Tremendo. Mirá es vos. realmente épico, ¿no? Y fue impresionante cómo logró ganarse el corazón de todos, ¿no? Sí, total. Pero porque también, como bien lo decían en el comunicado que escuchamos recién, también él logró entender y abrazar a las minorías, que Claro. muchas veces en la iglesia son las más desplazadas. Bueno, de hecho, cuando se da el cónclave de 2013, Sí. en el que él es electo papa, Habemos papam. una de sus propuestas, si se quiere, era esto de virar a la iglesia hacia las periferias, decía él, Exactamente. hacia las periferias. Esa fue su política, si se Sí, quiere. su ¿no? gestión, ¿no? Exacto. estuvo marcada por esa impronta que creo siempre ¿Ustedes se acuerdan ha qué sido estaban sintomática. haciendo Cuando fue electo cuando papa. fue electo papa? Tremendo, ¿no? Sí, no me acuerdo en este momento, pero ¿vos? Sí, yo iba en el auto con mi mamá, tenía 13 años, Ajá. era muy chiquita. Y me llegó Claro. un mensaje de un amigo diciendo, el Papa es argentino. Mira. Claro. Y era todo, fue todo un Qué buena, hecho. buena pregunta, ¿no? También se las hacemos a todos los que nos están viendo en YouTube, en la tele, a los que nos están escuchando también, por supuesto, pueden sumarse con el mensaje, con su opinión. Vamos a estar hablando también a lo largo de este día sobre otros temas, Sí, por supuesto, claro que pero este sí. tema es paso Mirá, obligado, claro está, ¿no? ahí está justo Ahí el está lo día. que decía Ro recién. Habemos Anuncian papa. al Habemos nuevo papa. papa. A ver, pongámosle sonido, por favor. Eminentissimum, acreverendissimum Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, El cardenal Bergoglio. qui sibi nomen Ahí está. imposuit Franciscum. Bergoglio, el nombre es Ahí está. estamos sorprendidos. Nos ha dejado. ¿Vos sabés que creo que estaba viendo tele ese día? Sí. Ahora que veo el video me acuerdo. Sí, sí. ¿Cuántos Estaba años siguiéndolo. tenías? No, y bueno, también que... Bueno, no será ya ni sé difícil cuánto para era. nosotros, Pepe, saber la 31. línea Yo tenía que tendrá 16, creo. la Iglesia Sí, 16. Católica. Y si Yo no no me estaba viendo equivoco, tele ese día, sí, porque me acuerdo que la emoción también de los periodistas, Sí, ¿viste? total. Como en ese Era una momento era una sorpresa para todos. Y bueno, Porque en ese año ya era como que no se sabía muy bien si lo iban a elegir papa, porque él fue, se dice en la jerga, papable. sí. Él fue Sí. papable durante mucho tiempo, pero es hasta los 80 años. Claro. Y el papa Jorge Mario Bergoglio en ese entonces tenía 77, o sea, estaba muy Muy al cerquita. borde. Bueno, estaba muy al borde. Se dice que en la elección anterior Él él estuvo muy cerca estuvo y él, segundo. claro, y él cedió su lugar. Algo así, sí, sí, sí. También se dice, no está eso. Es que no se puede saber Ujú. eso porque queda bajo secreto de cónclave, Exacto. pero Sí. se dice que salió segundo en la elección de Benedicto XVI Sí. porque él había pedido que no lo voten. Ujú. Eso es lo que se Y dice. que le cedió su Exactamente. lugar. Ahí está, el gobierno decretó 7 días de duelo por esta noticia, eso también es noticia hoy en nuestro país. En algunos colegios veía también hacia grandes rasgos, la mayoría está dando clases con normalidad, pero con actos, si se quiere, simbólicos a lo largo de la jornada. Son muy pocos los colegios que han decretado, que no se den clases, ¿no? Esta jornada particularmente. Pero tenemos móvil en el centro de la ciudad, así que nos vamos A ver. con los chicos que ya están ahí del otro lado. Cristian, buen día. Los vemos y los escuchamos. ¿Cómo A ver están? si ¿Me nos- escuchan bien? Sí, te escuchamos perfecto. Bueno chicos, ¿cómo están? Estamos aquí en la Catedral Basílica de Salta con esta noticia que ha impactado a todo el mundo. Recordemos, el Papa Francisco a sus 88 años falleció a las 2 de la mañana, según las informaciones que se manejan, y a las 5 de la mañana es que lo anunció el Vaticano. Sabemos el estado crítico que se encontraba Francisco Bergoglio, el Papa. Perdí el retorno y sabemos que, Sí. bueno, lo impactante que fue esta noticia hoy a nivel mundial
Y por eso nos encontramos aquí en la catedral para ver si podemos hablar Así con es. Muchos fieles se la estaban gente acercando, para saber ¿no? qué opina. Habló también el arzobispo de Salta, hablamos Sí, de Mario de Carnelo. Mario Sí. Carnielo, Ujú. que dijo que a las 19 horas se va a hacer una misa especial en honor al Papa Francisco, quien ha sido un gran papa, ¿no? A nivel mundial, como bien marcamos. Vamos a cruzar, vamos a ver si la gente nos quiere dar su opinión al respecto de cómo le ha afectado esta noticia, ¿no? Cómo ha impactado. Mucha gente que se entera ahora, a estas horas de la mañana. Recordemos, 2 de la mañana fallece el Papa. Traía muchos problemas de salud. Recordemos, doble neumonía, problemas respiratorios. Bueno, lo que no se sabe todavía con exactitud, cuál fue el último ataque que le dio. Hola, buen día, ¿cómo está? ¿Cómo te impactó la noticia del Papa Francisco? No sé, no lo conozco mucho. Pero ¿sos creyente? ¿Ah? ¿Sos creyente? Sí. Capaz que no pareció sabe. él como Papa? Sí, bueno, buena persona. ¿Sabías que falleció, no? No. No, porque yo he venido de allá del campus, que no sabía nada. El Papa Francisco falleció a las 2 de la mañana y bueno, a las 7 de la tarde va a haber una misa en honor, bueno, por su fallecimiento. ¿Qué opinión te genera más o menos saber esta noticia? Y sí, muy triste, re triste. Te agradezco, ¿no? ¿Mm? Te agradezco. Bueno. Gracias. Vamos a ver acá al caballero. Caballero, ¿cómo está? ¿Sabe que falleció el Papa Francisco? Sí. ¿Cómo le impactó la noticia? ¿Qué le puedo decir? Nada. Un gran Papa. Un dolor grande, ¿no? Todo lo que impacta Sí, en Argentina. todo el país, Ya el gobierno decretó 7 días justamente de... Yo la verdad recién me estoy enterando. ¿Cómo? Recién me estoy enterando. Muchos se están Sí, enterando claro, recién se están ahora, ¿eh? desayunando con la Ahora, noticia. Claro, 2 de la mañana falleció el Papa y bueno, 5 de la mañana lo confirmó el Vaticano, lo anunciaba, así que bueno. Es una noticia triste, ¿no? Para todo el mundo. Y sí, la verdad que sí. Muchísimas ¿Y qué vamos a hacer? Muchas gracias, ¿eh? Ahí está. Gracias. Perfecto. A ver, seguimos viendo a la gente. Adentro se puede ver, están algunos creyentes, obviamente, algunas personas están rezando. Hemos visto llegar algunas personas con flores a veces, pero pocas, pocas personas con flores. Sí, la gente también se está enterando recién, ¿no? Tal cual toda la gente que está. Acá el caballero que viene por acá. Caballero, ¿cómo le impactó la noticia al Papa Francisco? Bueno, ahí está. Respetamos el duelo, obviamente, de la gente. Hay gente que les ha impactado más. Recordemos, habló el arzobispo de Salta, Mario Carnielo, quien dijo que 19 horas va a haber una misa especial aquí en la Catedral Basílica de Salta para que la gente pueda acercarse y bueno, poder rezar en honor. Bien, sí. Sigamos. Vamos a ver si... Mientras tanto, Cris, mientras que ustedes van buscando algunas personas que quizás se animen a hablar o algún representante, por favor, ahí en el lugar, nosotros vamos a continuar, ¿no? Lo decía. Sí. El monseñor Mario Antonio Carnielo expresó su conmoción, por supuesto, y hizo alusión a esta misa que va a ser a las 7 de la tarde. Nos hemos despertado con una sorpresa que no imaginábamos, fue lo que dijo. El último gesto del Papa fue mostrarse como un cristiano que busca a Dios y que busca estar con la gente. También hizo referencia a la reciente visita del Papa en lo que hace adentro de estas visitas y estas acciones que tenía el Papa, básicamente. ¿Cómo está? ¿Cómo reivindicándolas. la noticia del Papa Francisco? No, yo no me enteré nada todavía. Bueno, ahí está entonces. Bueno, Claro. mucha gente que no se enteró nada todavía. Sí. Y están de paso por acá. A ver si podemos encontrar a alguien más. Acá la señorita que está parada, vamos a preguntarle. Capaz que está esperando a alguien, capaz que salió de la iglesia o no. Vamos a ver, señorita, ¿cómo está? Buen día. ¿Ya sabía de la noticia del Papa Francisco? Sí, sabía. ¿Le ha impactado? ¿Era creyente? Sí, soy creyente. Sí, no me impactó, igual sabía de la noticia. Sabía que venía muy mal. Él venía delicado, ¿no? Sí, sí. ¿Y te sorprendió que haya fallecido justamente un día después de Pascua? Ayer fue la última vez que se lo vio.
y hoy, bueno, uno se entera con esto. No me sorprendió. Quizás estaba muy delicado como para seguir aguantando más. Gracias, Ahí está. Bueno, no le sorprendió la noticia. Obviamente, así como bien marcábamos, el Papa venía con problemas de salud muy grave. Sí. Cayó internado varias veces. Sí, estaba internado, recordemos, la gravedad del asunto fue una neumonía bilateral. Sí. En febrero, a partir de ahí, surgieron algunas complicaciones que tienen que ver con infecciones, una insuficiencia renal, ¿no? Sí, total. Bueno, perfecto. Lo dejó bastante delicado también, Claro. como para volver al ruedo al 100%. Señorita, Vos ¿cómo está? sabés Una que... consultita. ¿Sabe lo del Papa Francisco? Sí, me enteré. Una lástima. Una lástima, ahí está. No sé si... Sí, la verdad hay mucha gente que está yendo a sus trabajos y bueno, pasan por ahí Claro. justamente. Claro, recién se están desayunando, si se quiere, con la noticia y van a empezar a enterarse de esta novedad a lo largo de la mañana, porque sin dudas va a ser una noticia que va a inundar, Señorita, ¿cómo va? inundó los portales Bueno, ahí de está. noticias Perfecto. de todo Salta, el país y el mundo, ¿no? Yo creo que impacta, pero lamentablemente sí es una situación que se veía venir, por así decirlo, Sí. más cuando estaba internado, ¿no? Sí, Que sí. se pensaba ya en algún momento que no iba a salir de ahí y, a ver, se barajaban muchas hipótesis Sí. también sobre si ya había Señorita, buen día. fallecido. ¿Cómo le impactó la noticia al Papa Francisco? Mal. ¿Cómo me va a impactar? ¿No? Claro. Ahí está, claro. Por Sí, supuesto, está Bien, vamos a volver enseguida con ustedes, Cris. Ahí estábamos viendo lo que es la Plaza 9 de Julio, la zona del casco céntrico, particularmente en realidad la catedral, ¿no? Y ahora estamos viendo las imágenes también en vivo, retransmitiéndolas para todos ustedes. Puntualmente en el Vaticano, miles de fieles que empiezan a acercarse y muchos otros que lo hacen a nivel mundial de una manera u otra en este momento de reflexión, ¿no? Vos sabés que recién hablabas de la grave enfermedad que pasó el Papa Francisco ahora en febrero, que lo mantuvo internado. Y justo, antes del programa, leyendo un poco sobre su vida, me enteré que en su juventud había sido operado. Sí. Una operación quirúrgica en la que se le fue extirpada una parte del pulmón. Increíble. Mirá vos, una parte del pulmón que decían que no iba a afectar a su vida, a menos que en un futuro tenga alguna infección respiratoria. Mirá Eso vos. podría haber complicado Mirá el vos. cuadro, sí. Como Ahí está. es increíble, ¿no? Porque cuando tenés este tipo de noticias empezás a atar cabos Sí, o a sí, hacer sí, estos sí. hilos y decís, ¿cómo se resignifica, ese día a día que ya pasó? De hecho, pensaba en lo que recién decía Cristian también y mientras que venía el hecho de decir qué increíble que justo haya sido en este lunes de Pascuas también, Total, ¿no? total. Con el significado que tiene y que tiene para todos. Digo... Creyentes y no creyentes también de alguna manera, porque esa es la cuestión, ¿no? Sí, Creo que la sí. religión debe trascender más allá de, ¿cómo decirlo?, de lo que cada uno elija creer en algo superior a uno mismo, que ya es, por ejemplo, pensar en el otro. Y es un poco el mensaje que tenía el Papa Francisco y que justo haya pasado en estas Pascuas, que tienen esta idea o este ser sinónimo de encuentro, de esa reconciliación Sí, también, total. de esa paz. Y justo la noticia esta mañana. No me parece un dato menor. Y hablando de paz. Elijo Sí. creer en Sí. ese tipo de hechos que se resignifican. Y que le haya dado también, ¿no?, la posibilidad de participar en la última Pascua. Claro. Que él sabemos que anhelaba estar, Ujú. anhelaba participar, él quería estar se decía ayer también en las imágenes que salieron, que él quería participar del Via Crucis, que él quería estar cerca de la gente, que él quería hablar, y sin embargo, no es que no se lo dejaba, sino que médicamente no tenía permitido, entonces él buscó la forma y pudo participar de esta última Pascua antes de descansar en paz. Exactamente. Exacto. Ahí estamos viendo el último tuit. El último tuit, esto fue, escrito desde la cuenta oficial del Papa Francisco, ayer a las 8 de la noche para nosotros. Sí. Sería aproximadamente 1 de la mañana en Roma. Sí. Bien, Sí. 1 de la Sí, sí, mañana sí, en sí, Roma. O sea, prácticamente horas antes de fallecer. Ujú, Quisiera que volviéramos a esperar en que la paz es posible. ujú.
que desde el Santo Sepulcro, donde este año la Pascua será celebrada el mismo día por los católicos y los ortodoxos, eso también fue una rareza y una, no sé si decirlo, cuando, viste, confluyen dos hechos importantísimos, una coincidencia enorme, digo, que justamente el mismo día sea celebrado por católicos y judíos. Se irradie la luz de la paz sobre toda la Tierra Santa y sobre el mundo entero. Bueno, lo que me queda de este tuit es la esperanza de que la paz sea posible, ¿no? Hablando de una fecha que une tanto a católicos como judíos. Exactamente, bien lo decías. Bueno, ahí vemos, ¿no? Cómo se resignifican. Y hablando de resignificar, también recién veíamos, vamos a poncharles a ustedes también, ahí no sé si tenemos ahora disponible las últimas palabras en la última entrevista que dio el Papa precisamente, hablando de esto, ¿no? Hacer alusión a que ya vivía como podía, como ¿no? podía, como su cuerpo también lo habilitaba. Creo que muy consciente también en algún punto de lo de salir en el papamóvil a estar cerca de los fieles, no es algo que haya sido por protocolo nada más, pero ahí estaba. Vamos a ver si podemos ahí mostrarles, como les digo, estas últimas palabras que lo compartía, ¿no? En una entrevista, qué significaban estas Pascuas, cómo la vivía, le preguntaban los periodistas y hacía alusión a eso, las vivo como puedo. Recordemos que venimos hablando de todo lo que ya venía sufriendo, bueno, luego de su internación y demás. Fíjate vos como con 88 años y luego, y cuando miramos hacia atrás, la cantidad de años que han pasado desde aquel 13 de marzo del 2013, cuando fue elegido Papa. Mira, ahí están las palabras a las que recién te hacía alusión, la última entrevista que dio. Pero come la vive? Come fosse. Cos'è per lei questa Pasqua così complicata dopo il ricovero? Come la vive? Come fosse. Ya no, claro. La vivo como puedo. Sí, realmente ni voz tenía, no tenía, ¿viste? ni voz. Ya le costaba incluso eso. Pero bueno, claro. Son horas duras, pero al mismo tiempo creo que renueva mucho la esperanza, la fe, la ilusión. Por supuesto que a partir de ahora también nos hacemos preguntas en relación a, bueno, ¿cómo va a continuar esto? En breve vamos a contarles, según los protocolos, si se quiere, y también con las modificaciones que bien decías, él realizó. Claro, hay algunas cuestiones que hay que tener en cuenta. Enseguida vamos a revisar eso con ustedes del otro lado para que se entienda, para que entendamos y un poco aprender también cuál es el paso a paso a partir de aquí, quién está a cargo, por lo menos en este momento de transición, quién es la persona o el referente, hasta tanto se elige un nuevo Papa. Hubo una película que estuvo nominada a los Oscars, ahora. Sí. Se llama Cónclave. Justo ahora. Exactamente. Sí. Por ahí, a ver, es una película de ficción, pero por ahí para entender cómo es el proceso a partir del fallecimiento del Papa, funciona. Bueno, de hecho ya se activó todo lo que es el complejo o el edificio de Santa Marta, que aparece en la película esta del Cónclave, que es donde van a parar todos los cardinales de todo el mundo. Que de hecho, hablando de las reformas que hizo el Papa Francisco y demás, vos sabés que el Papa tiene asignado un lugar, lógicamente, para vivir, que es en la Santa Sede, lógico, y él cuando asumió dijo, no quiero estar acá, quiero seguir en Santa Marta. Entonces allí vivió, en el edificio que hoy se activa para elegir un nuevo Papa. Bueno, allí estuvo pasando sus días. Ahí vamos a precisamente ir a este tema, ¿no? ¿Qué pasa a partir de aquí? Vamos a compartir con ustedes algunas placas, mientras tanto los chicos también nos irán avisando el móvil, ¿no? Que va. Hay muchos fieles, gente que está saliendo a trabajar, gente que se está enterando ahora, que quizás todavía no tiene el dato. Se habla de que se va a realizar una conferencia aparentemente desde la prensa en la catedral. Vamos a estar atentos. ¿Cómo se elige al próximo Papa? Algunos datos. Bueno, el cónclave se inicia tras el luto oficial por la muerte del Papa, ¿no? Periodo en el cual un cardenal gobierna el Vaticano hasta que se elige el nuevo pontífice y esta persona que ahora está, digamos, modo transición, si se quiere, hasta tanto se defina de manera definitiva, se lo denomina, y es lo que van a ver por ahí en muchas noticias, como Camarlengo, ¿sí? Camarlengo, que en este caso hablamos de Kevin Farrell. Enseguida vamos a ver quién es Kevin Farrell también. Avanzamos a la próxima placa, a ver dentro de este protocolo. A ver, ahí nos cuenta un poquito del estado de salud del Papa Francisco. Coincide
Hablábamos, ¿no? de la película Sí. Cónclave, que desde la ficción plantea las internas. Una vez que falleció un papa, lo nombrábamos recién. Se trata de un rito bimilenario en la que varias decenas de hombres eligen al líder espiritual en este momento de 1.200 millones de fieles. Ahora arranca todo un protocolo que puede ser rápido, como puede ser también, puede llevar bastantes Claro, se dan días. muchas votaciones Sí. hasta que se obtiene la cantidad de votos necesarias, que son aproximadamente, si no mal recuerdo, los 2/3 de la mayoría de cardenales que haya. Exactamente. Para poder ser papa, primero hay que ser cardenal, porque esa es la máxima dignidad dentro de la iglesia. Los nombra el papa. Para poder ser cardenal te tiene que nombrar el papa. Cualquier sacerdote, por el hecho de ser sacerdote, puede ser nombrado cardenal, aunque por lo general primero tiene que pasar por las otras jerarquías en el escalafón. El papa llama a un consistorio en el que se formaliza la llegada al cardenalato, de quienes son en el 99% de esas convocatorias obispos. Claro, ahí está. Bueno, un poco el protocolo, ¿no? ¿Quiénes pueden llegar a hacerlo? Nombrados por el Papa, digamos las condiciones, digamos, para quienes pueda llegar a ser electo Exacto. Papa. Bueno, ahí está, mira lo que vos Sí. decías hace un ratito. Cuando se convoca el cónclave, los cardenales que tienen el derecho a votar tienen que ser sí o sí menores de 80 años, es lo que nombraba Marquitos hace un rato, y el elegido debe reunir las 2/3 partes de los votos. La puerta de la capilla se cierra con llave para las deliberaciones y de esa expresión con llave, mirá qué interesante esto, Sí. deriva la palabra cónclave. Claro, exacto. Ahí está, el cónclave. Cónclave. Eso se implementó, como estaba leyendo recién, como en el Sí. año 1200, justamente para para que los cardinales no socaven ante las tentaciones o ante las exigencias políticas Exacto. y de los poderosos. Bueno, eso es muy impresionante también, cómo tienen un hermetismo total. Exacto, Ellos sí, no sí, sí. tienen idea de lo que está pasando y claramente la gente tampoco tenemos idea de lo que está pasando adentro, de quién se está posicionando. Pero si quieren lo hablamos en un ratito. Nos dice Cami que está el padre Sergio Chauque en llamada. A ver, buen día, padre. Hola, buen día, equipo. ¿Qué tal? Buen día, un placer tenerlo del otro lado. Aquí Ro, Marcos y Carla lo saludan en esta mañana diferente, diré, y muy especial. Quisiéramos saber cuál es su reflexión también. Mira, hay un encuentro de tristeza y alegría, ¿no? Esa por Francisco, y la alegría porque hemos celebrado la Pascua ayer, la Pascua cristiana, y la verdad que ha sido una jornada muy bonita. Sí. Entonces, es como que se une Francisco con la Pascua de Jesús en este día tan importante. Y para nosotros es vital que Francisco no muera, que Francisco siga vivo en nuestros gestos, en nuestra actitud, en nuestro modo de ser. Cuando Francisco decía, hay que ir a los que están a la orilla, a la periferia, tenemos que ir a esos lugares, ¿no? Tenemos que salir de nuestra zona de confort, de nuestro lugar, de ir tal vez visitar una villa, visitar un lugar, no sé, de enfermitos psiquiátricos, a muchachos que le están peleando en adicciones, ir a esos lugares, ¿no? Cuando Francisco decía, cuidemos la casa común, cuidemos la armonía ecológica, en ese cuidado en seleccionar la basura, en qué tirar, en poder separar lo que se recicla, en no tirar cosas en la calle. Bueno, nosotros ahora tenemos que hacer que Francisco no muera, que siga vivo en cada gesto y en cada actitud. Eso es increíble, ¿no? Como reivindicarlo con la acción, básicamente. Y hablábamos de estos hechos que se resignifican cuando se conocen este tipo de noticias, que por supuesto que son tristes, pero también muchos detalles o entrevistas o palabras o la fecha, sin ir más lejos, recién hacía usted alusión al tema de las Pascuas, ¿no? Y que no me parece una simple coincidencia, sino más bien un mensaje en su totalidad. Es súper contundente también cuando uno asocia y dice, mira, justo lo que fue Pascuas, ¿cuál es el mensaje y con qué nos tenemos que quedar? Mira, tal vez quedarnos con el testimonio de él, ¿no? Un viejito, enfermo,
en silla de rueda, ayer salió y saludó a toda la gente que llegó a San Pedro a celebrar la Pascua. Y a veces también nosotros nos sentimos cansados, nos sentimos cabizbajos, el estrés nos mata, hay muchas tareas, la cabeza nos explota, pero no podemos quedarnos tirados, no podemos tirar la toalla, tenemos que seguir adelante. Si lo pudo un viejito de 88 años, también lo podemos hacer nosotros. Nunca hay que tirar la toalla, siempre hay que seguir adelante. Claro, sí, bueno, como usted lo decía, mantenerlo vivo en el recuerdo y en las acciones que uno hace a diario, ¿no? Es más, ahora que usted hablaba, se me vino a la mente aquella frase del Papa, esto de necesitamos santos de jeans y zapatillas. Sí, vos fíjate que a los jóvenes se lo dijo muchas veces y le propuso como modelo de santidad a Carlos Acuti, un chico que interactuaba diariamente en las redes sociales y que después cuando salía a la calle ayudaba a un mendigo, ayudaba a alguien que estaba en situación de migrante, que estaba en situación de calle, y entonces le mostró a los jóvenes que la santidad no se trata de ir a la iglesia, de rezar, tener la cara triste, se trata de estar metido en este mundo y llevar el evangelio a donde nos toque ir, ¿no? Les decía, yo no puedo ir al boliche, pero ustedes sí pueden ir y pueden llevar el evangelio ahí, pueden llevar el evangelio a su cancha de fútbol, a su universidad, a su colegio. Hay que llevar el evangelio a esos lugares, ¿no? De eso se trata, ser santo de jean y zapatilla, y se trata de hacer lo que él le dijo a los jóvenes allí en Brasil. Por favor, hagan lío. Hagan lío. También una de sus frases más célebres. Sí, más polémicas. Enseñar un poco, perdón, ¿no? Sí. Yo creo que él buscaba enseñar a ser como Jesús, que es lo que hacía Jesús, y buscaba reflejarlo a lo largo de toda su vida, no solo en sus años de papado. Ahora, padre, preguntarle, ¿no? También creo que lo distingue es eso, si se quiere, realizado las modificaciones necesarias para decir cambió los paradigmas. Hubo un antes y un después en lo que hace a la iglesia como tal, pero también a todos los referentes, y por eso ha resonado, y por eso es que también hoy tenemos que hablar hablamos en estos términos del Papa, ¿no? Y con mucho orgullo, no solamente por ser argentino, sino también por lo que ha logrado. ¿Por qué? Digo, no me parece un hecho que pase así nomás, decir, mirá las decisiones que tomó. ¿Por qué es tan difícil tomar esas decisiones? Porque recién usted decía, bueno, salir de jean y zapatillas a la calle, llevar el evangelio a un club, a los amigos y demás. ¿Por qué a veces parece que quedan las instituciones tan lejos de la gente, en este caso la iglesia, ¿no? Y por eso es que lo distinguimos por lo mismo a él. Creo que se animó, porque hay que decirlo en esos términos, ¿no? Sí, vos fíjate que si bien Juan Pablo II había sido muy profeta, claro, en la televisión, en la radio, sí, bueno, Francisco no tuvo duda de estar presente en todas las redes sociales. Todos los días se tuiteaba, todos los días había un reel de lo que dijo, todos los días se transmitían sus misas. Era un comunicador no tan solo de palabras, sino con gestos. Cuando hacía parar la camioneta y levantaba un niño, cuando paraba la camioneta y hablaba con un anciano, cuando se hacía una pausa para charlar con alguien que él conocía, cuando se detenía a tomar un mate. Bueno, toda una comunicación simbólica que tenía Francisco, que nos hablaba de esto, ¿no? De llevar al evangelio a esos lugares donde antes creíamos que no podía entrar el evangelio. La verdad que es seguir la enseñanza más profunda de Jesucristo, ¿no? El evangelio dice, y Jesús se sentó a comer con prostitutas, con borrachos, con corruptos, con publicanos, y estaba en medio de ellos, ¿no? Entonces, Francisco nos enseñó a recuperar esa enseñanza de Jesús, a llevar a esos lugares del evangelio nosotros creíamos que no tenía cabida. Padre, queremos agradecerle este tiempo que se ha tomado con nosotros. Seguramente a medida madure, estamos con muchas noticias también urgentes, podamos volver a conversar. Está bueno, ¿no? Poder hablar en religión de estos términos y poder explicarle a cualquiera de qué se trata el evangelio, porque me parece que es la mejor manera de reivindicarlo, es hablándolo así. Le agradecemos el tiempo, el espacio y la claridad. Que Dios los bendiga muchísimo y estamos a la orden. Y un abrazo a todos los amigos de Francisco que hoy están tristes por la partida de este amigo. Exactamente, gracias padre. Lo tendríamos con nosotros al padre Chauque y ahora nos vamos urgente con nuestro móvil en vivo porque tenemos conferencia en la catedral. Más que con sus palabras, con sus gestos, ¿quién es él?
¿No estás tapando? No hay problema. ¿Quién es él? ¿En qué sentido, no? Por una parte, ustedes fíjense, él ha bajado a San Pedro, se ha hecho llevar, siempre se hacía llevar por el enfermero que parece que lo había cuidado de modo especial ahí en el Gemelli, y fue a visitar la tumba de San Pío X, que es el papa que justamente muere cuando se abre la Primera Guerra Mundial, un hombre que había trabajado por la paz y había abierto la posibilidad de la comunión a los niños. San Pío X, muy interesante, él ha ido a ese altar donde está el cuerpo de San Pío X. Después visitó también la tumba de predecesores, que son los santos beatos. Esa es una visita que dice mucho, en orden a sentirse parte del magisterio de la Iglesia. En segundo lugar, fue a Santa María la Mayor. Uno de los ejemplos más fuertes del Papa es su vínculo con la Virgen. No es que haya hecho así, una encíclica sobre la Virgen o cosas por el estilo, pero un hombre que le rezaba a la Virgen el rosario todos los días, y siempre, desde que comenzó, fue a la iglesia la mayor iglesia de la Virgen de toda la cristiandad, que es Santa María la Mayor. Una vez elegido, fue ahí. Cuando iba a hacer un viaje grande, iba ahí. Cuando regresaba, antes de ir al Vaticano, pasaba por Santa María la Mayor. Cuando salió del hospital, fue a Santa María la Mayor. Y ahora, no, fue en esa oportunidad la última visita. Es la iglesia donde se guarda el cuadro de la Virgen Salud del pueblo romano, ¿no? Es decir, es esa devoción seria, arraigada en la historia. Era el lugar de la oración de San Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas, la compañía a la que pertenecía el Papa Francisco. También eso dice mucho, ese vínculo sereno, profundísimo con la Santísima Virgen. Y lo tercero, él se hizo llevar a donde estaba el pueblo de Dios. Pasó por las plazas, por la plaza San Pedro, no podía hablar, era solo un saludo, y se iba en medio de la gente. La gente se alegró, como mostrando que eres un cristiano, sacerdote, obispo de Roma, y por eso Papa. Y así nos mostró en la sencillez de su gesto. Y otro gesto también muy elocuente, cuando fue muy conmovedor, el Jueves Santo, era el lavado de los pies, y él, si no todas las veces, muchas veces fue a cárcel. Y para el Año Santo nos pidió que fuéramos en signo de esperanza para los encarcelados. Nosotros queremos presentar con Monseñor Casticone, el obispo auxiliar de Orán, una carta, como están haciendo todos los obispos del mundo, pidiéndole al Poder Judicial que por favor contemple la posibilidad, dentro de las leyes, ¿no? Y de las leyes que maneja el Poder Judicial, la posibilidad de perdonar a aquellos encarcelados que lo merezcan, ¿no es cierto? No es que tengamos que abrir la cárcel inmediatamente, sino si hay alguno que está en posibilidades de salir, que pueda salir, ¿no es cierto? En esa línea de lo que el Papa marca. Bueno, nosotros que hemos dispuesto hasta ahora, porque el shock sigue, ¿no es cierto? No ha muerto solamente un Papa para nosotros, ha muerto un Papa argentino, el primer Papa argentino de la historia, y ha muerto, sí, un Papa que tiene un impacto universal muy grande. Entonces, eso nos invita a marcar en la conciencia del pueblo y nosotros que realmente hemos tenido un don muy grande en estos 12 años y que se nos ha ido el hombre más importante de la historia argentina, sin lugar a dudas. Y el argentino que mayor influencia internacional tiene también. Lo que quisiera decir es esto, por ejemplo, ¿cuál ha sido la línea del Papa? La que él marca en Evangelii Gaudium. Cuando él escribió esa exhortación, él dijo que quería que fuera algo más
que lo que había abierto Pablo VI. Bueno, ahí estábamos escuchando las palabras de el Monseñor Carniello en esta conferencia. A la tarde se va a realizar una misa, por supuesto, y hacía alusión también a otra de esas cuestiones que de esas cuestiones que tienen que ver, que se resignifican, ¿no? Y Sí, de la visita del Papa, a quien supo ser también en su momento de San Pío X. Y habla de esto, ¿no? Recordando que ese Papa, hablamos de San Pío X, pidió la paz y murió cuando se declaró la Primera Guerra Mundial, ¿no? Justo hablábamos de qué pasaba en ese momento, Sí. en qué fecha. Bueno, fíjate vos cómo seguimos por ahí atando cabos y resignificando las experiencias como... Porque cuando decimos elijo creer, me parece que es el acto más de mayor humildad. Después cada uno sabrá qué decide creer, pero tener fe en algo... es elegir creer, y creer en algo es trascenderse a uno mismo, ¿no? Ir más allá de lo que uno, desde los pies a la cabeza y lo que soy aquí en carne y hueso. Y me parece que eso es un acto de humildad. Lo teníamos al Monseñor, vamos a ver qué pasa esta tarde también con la misa, obviamente iremos midiendo las repercusiones. Nos quedaron algunas plaquitas dando vuelta, vamos a repasarlas rápidos para ver cómo se elige al próximo Papa. Ahí está. Recién decíamos el tema de los requisitos, el tema de la edad, cómo es que se deben, se van a reunir en la capilla, que se cierra bajo llave, se necesitan las 2/3 partes de los votos, ¿no? De todos los... de los cardenales presentes. Sí. Así que eso, hasta ahí llegamos recién. Ahora, ¿qué puede seguir? ¿Cómo sigue este protocolo? Bueno, el cónclave se inicia tras el luto oficial por la muerte del Papa, periodo en el cual un cardenal gobierna el Vaticano, eso ya lo habíamos leído. Estos son entre 10 y 12 días, perdón, entre 15 o 20 días aproximadamente, que se va a tomar de... Sí. Mira, volvamos un ratito antes de pasar de tema, porque lo que decía la placa anterior, ¿no? Este camarlengo, que es la persona que está de transición, digamos, al frente de la iglesia, hasta tanto se defina... Qué loco conocer, viste que siempre decimos, todos los caminos conducen a Roma. Sí. Y precisamente es este acto, ¿no? El que convoca a los cardenales y es el que dio origen a la frase de todos los caminos conducen a Roma. Porque va gente de todo el mundo. Exactamente. Qué impresionante. Suelen haber votaciones, 2 votaciones por la mañana y 2 votaciones por la tarde, hasta que se elige al Papa. Estos puede ser un día de votación si se llega a un consenso, o pueden ser 5, 6, 10, 15 días hasta que se elija. Bueno, el Papa Francisco fue electo en el segundo día de votación, en la 5ª votación. Exacto. O sea, mira todo lo que tuvo que pasar para que recordemos el Habemus Papa. El Habemus Papa. Fueron solo 2 días y hay casos en los que son más porque no hay consenso. La manera de informar a los fieles del desarrollo del cónclave es: una vez contadas las papeletas en las que se anotaron los nombres votados, se procede a quemarlas. Si esa votación no tiene un ganador, por así decirlo, no obtiene la cantidad de votos necesarios, con químicos se ve durante la chimenea humo negro. Si hay papa, si se llega a un consenso, hay un elegido, el humo es blanco. Entonces normalmente se junta la gente a esperar, y si sale humo negro no hay papa, y si hay humo blanco es porque sí. Ahí está. A ver, bien, ahí tenemos. Bueno, las votaciones, lo que decíamos hace un ratito, son secretas, no hay registros oficiales respecto de quiénes sacaron votos. O sea, no vamos a conocer después quién... No es como las elecciones claro. que tenemos, por ejemplo, nosotros ahora en mayo, ¿no? Legislativas, es otro protocolo. Bueno, lo que decíamos también, en 2005, Jorge Bergoglio fue señalado como el segundo más votado después de Ratzinger. Hay versiones que dicen que habría sido el primero, pero que él cedió el puesto porque no quería que lo voten. Es cuando se va a una nueva votación, en el 2013, sale elegido Papa Francisco Bergoglio. Bueno, ahí hacíamos un repaso entonces, ¿no? En relación a los protocolos, cómo es que se lleva esto a cabo. Mientras tanto, recordemos que vamos a tener al frente a Kevin Farrell, el camarlengo, mientras tanto se defina. Una vez que es elegido,
el Papa, él es quien decide el nombre con el que va a ser identificado y se convierte automáticamente en el obispo de Roma. El decano del Colegio de Cardenales anuncia en latín el nombre de este nuevo pontífice con las palabras Habemus Papam, que es, creo que todos conocemos esa frase y la tenemos muy presente. Acto seguido, el líder espiritual, el nuevo líder espiritual de los católicos, saluda desde el balcón de la Basílica de San Pedro e imparte la bendición Urbi el Orbi. Exacto, para la ciudad y para el mundo. Bueno, ahí resumimos un poco de qué se trata este protocolo. Vamos a repasar las frases también. Muchos empezaron a tuitar. Sin ir más lejos, el mismo gobernador de la provincia de Salta, Gustavo Sáenz, lo hizo. También lo hizo el presidente, que recordemos tuvo la posibilidad de reunirse con el Papa luego de algunos idas y vueltas. Una reunión que fue muy importante y en la que también el Papa dejó expreso varios puntos en relación a la gestión en nuestro país, haciendo alusión a lo importante de los ajustes que no recaigan sobre los que menos tienen, en relación a los comedores populares y sobre todo también sabemos que cada presidente tiene su impronta y por supuesto que Javier Milei se caracteriza desde un primer momento y creo que es parte de su forma de ser política también, pero fue uno de los señalamientos, si se quiere, que tuvo el Papa de no llevar más el consenso y el diálogo que quizás una forma más violenta políticamente de conversar, sobre todo con sus opositores. Sabemos que es un país que está totalmente agrietado desde siempre y la idea es revertir esa lógica. Ahí lo tenemos al tuit de Gustavo Sáenz. Al tuit de Gustavo Sáenz. Ay, no veo, soy chicato. No pero veo. Sí, ¿Eso bueno. dice? Claro, algo así. No Hoy veo. es un día triste para el mundo, tuiteaba el gobernador con profundo pesar. Despidió al Papa Francisco, el querido Jorge Bergoglio. El primer Papa para latinoamericanos. Sí. Y el orgullo de los de argentinos, todos los ¿eh? argentinos. Nos dejaba leyendo. Sí, Chicos, pero es no verdad. leo. Dice, nos deja un sí. legado inmenso de sabiduría, humildad, cercanía y un mensaje permanente de paz, justicia y encuentro. Su ejemplo de sencillez, humanidad y compromiso quedará grabado para siempre. Hoy lo despedimos con tristeza, pero también con gratitud por tanto amor sembrado en el mundo. Hasta siempre, Papa Francisco, que descanses en paz. Bueno, también, ¿no? Dentro de su impronta había una impronta, si se quiere, hasta que no deja a los políticos ajenos de esto, más allá del saludo, y me parece que ahí la reflexión va para todos también. Vamos a avanzar, vamos a ver otro de los tweets, a ver cuáles tenemos o posteos también en Instagram, por supuesto, que se llevaron a cabo. Recién lo decía el padre Chau, que el mismo Papa ha sido quien como en algún momento lo hizo Juan Pablo II, de salir a los medios a través de las redes sociales. Veíamos su último tuit haciendo alusión a las Pascuas, haciendo alusión a la paz. Y no faltaron los tweets, precisamente. Bueno, de hecho, antes de los primeros tweets que salieron desde Argentina fue el comunicado de la oficina del presidente, donde se decretaban estos 7 días de duelo por la muerte del Papa Francisco, e inmediatamente salió este tuit del presidente mismo, Javier Milei, recién hacías alusión, donde, bueno, anuncia adiós con profundo dolor, me entero esta triste mañana que el Papa Francisco, Jorge Bergoglio, falleció hoy y ya se encuentra descansando en paz. A pesar de diferencias que hoy resultan menores, haber podido conocerlo en su bondad y sabiduría fue un verdadero honor para mí. Como presidente, como argentino y fundamentalmente como un hombre de fe, despido al Santo Padre y acompaño a todos los que hoy nos encontramos con esta triste noticia. Y la foto no menor de Papa Francisco con la bandera ni más ni menos que Argentina. Y esta es la imagen que hoy está haciendo tendencia en la red social. Junto a la leyenda tuvimos un Papa argentino. Exactamente, tuvimos un Papa argentino y a reivindicarlo también como argentinos, ¿no? Porque siento que muchas veces si no quedan como, bueno, Messi es argentino, Maradona argentino, el Papa argentino, el mate es argentino. Y está bien, pero al mismo tiempo digo, más allá de eso y que puedo entender por ahí desde ese lugar, no hacemos nada con un Papa argentino si después en la acción somos la mismísima nada y como te digo, no te importa el resto, ¿no? Y si seguimos hablando de un país
que vive en la grieta, no aprendimos nada. Mira, acá en el chat, gracias a la gente que está del otro lado, que está prendida acompañándonos en esta mañana de lunes, Alba Graciela Galeano nos dice, nunca muere quien cree en la resurrección. Bien, gracias a los que se van sumando también y van dejando su audio, su comentario, su foto, si quieren compartirnos también. Vamos a estar leyéndolos y escuchándolos. Ahí estábamos revisando entonces algunos tweets que se conocieron, particularmente el gobernador, el presidente. La Casa Blanca también tuiteó. La Casa Blanca, la oficina de la Casa Blanca. No, muy escueto, ¿no? Sí. Muy cortito. Descansa en paz, Papa Francisco, con la foto de Donald Trump junto al Papa Francisco y de Vance, que es el vicepresidente de los Estados Unidos, también saludándolo al Papa Francisco. Después, bueno, el mensaje de Javier Milei que ya repasamos, Jair Bolsonaro, otro de los líderes mundiales que se despidió. Bueno, y así varios de índole nacional e internacional. Por ejemplo, tuvimos a también Jorge Macri desde la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, donde se hizo ya la misa, que hoy en Salta va a ser a las 7 de la tarde. Sí, bueno, en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires ya se realizó la misa con el arzobispo justamente de Buenos Aires, quien también en su ofrenda despidió al Papa. Y de allí varios tweets y repercusiones a nivel internacional. Bueno, la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, también tuiteó al respecto. El presidente de Ucrania, Zelensky, también lo despidió al Papa. Por ejemplo, ahí en Italia hoy se iban a jugar unos partidos muy importantes por bueno, la Copa de Fútbol de ese país. Se suspendieron, lógicamente. Es más, también acá en Argentina mencionaron hace un instante que las escuelas católicas permanecerán cerradas. Exactamente. Este lunes. Ahí estamos viendo la última aparición del Papa Francisco, precisamente lo decíamos. Mirá, si querés le pongamos sonido también. Cosa è per lei questa Pasqua così complicata dopo il ricovero? Come la vive? Cosa è per lei questa Pasqua così complicata dopo il ricovero? Come la vive? E sorelle, buona Pasqua. Cosa è per lei questa Pasqua così? Sí, ahí hay un audio. Lo veíamos en su última aparición al Papa Francisco. Recién decías, y también en Salta, ¿no? Particularmente el arzobispado de Salta avisó y decretaron este asueto en todos los colegios católicos y esta jornada a partir de este mediodía y para lo que es el martes. Así que va a haber, no va a haber clases, obviamente como muestra de adhesión en las escuelas colegios. Mientras tanto, en las escuelas lógicamente laicas o públicas también, bandera a media asta, como corresponde a la señal de duelo. Exactamente. Bueno, ahí estábamos repasando entonces algunos hechos, las medidas que, bueno, porque recién decíamos bien temprano, había clases, claro está, en algunos colegios están llevando algunos actos, si se quiere, de reflexión o como gesto, pero esta jornada va a ser de este mediodía en adelante y va a durar también mañana. Exacto. Hecho histórico, realmente histórico, ¿no? Que quizás muchos chicos lo recuerden cuando miren hacia atrás, digan, mira, en ese momento estaba yendo a la escuela, recién nos preguntábamos qué hacías vos cuando dijeron habemos papam y nos enterábamos que el Bergoglio era el papa. Bueno, mira vos esta noticia también histórica. Tremendo. Ahí estamos viendo, bueno, repasando entonces la información, una información que, claro, también se va renovando en este minuto a minuto. Recién teníamos la conferencia de prensa en la catedral y se anunciaba esta misa y este asueto, ¿no? Ahora, me acuerdo, vos justamente lo mencionabas, cuando Javier Milei se reunió con el Papa Francisco, donde en teoría se dieron las paces de todo el conflicto político que llevaban detrás. Y ahí creo que fue el momento de mayor revuelo y rumores sobre la posible visita del Papa Francisco a la Argentina, ¿se acuerdan? Sí. Es más, fue meses o días antes o después que se reunió hasta el mismo Mario Carnielo con el Papa Francisco. Enero del año pasado, 2024, que se reunió
Carnielo con el Papa Francisco. Bueno, nadie sabía por qué, lógicamente, y se esperaba que se esté planeando, si se quiere, una visita de Francisco a la Argentina, que se rumoraba iba a ser en el segundo semestre de 2024, justo la fecha en donde cayó la salud de Francisco. Y por eso, evidentemente, no prosperó también el proyecto, ¿no? Bueno, fue muy criticado, ¿no? Porque cuando vino no me sale el nombre del evento en Brasil, era algo de los jóvenes. Sí. Bueno, decían, estaba tan cerca, vino hasta Brasil y fue muy criticado por no venir a Argentina, pero también tenía entendido yo que no quería que se lo relacione mucho también con la política, ¿no? Exacto. Con el gobierno que estaba en ese momento o con el gobierno que estaba ahora. Quiere que lo usen políticamente. Exacto. Bueno, él dijo que iba a venir a la Argentina cuando no se polarice tanto la política, cuando no haya crisis política, una cosa así. Claro, Y mirá, bueno. falleció. Vamos a mostrarles también... bueno, creo que si no me equivoco, estas son las imágenes. También fue parte de una fue charla. una serie, sí. Una ronda de Muy charlas buena. con jóvenes. Claro, un poco de... Che, todo esto está pasando bien en el Sí, mundo, sí, ¿viste? total. Cuando hablamos de cómo van cambiando los tiempos y que ayornarse, también fue ejemplo de eso. Sí, total. Porque en esta, bien decías, en cada capítulo, no sé, si tuvieron la oportunidad de verla, Sí, sí. todavía no la vi, ¿sabés? No, Yo bueno, me parece que ese todavía no. momento es tengo que una charla que mantiene el Papa Francisco junto a jóvenes de Sí. todo el mundo. Ujú. Está disponible en la plataforma de Disney. Ok. Seguramente Se ahora llama- cobre mucho valor también. Se llama Amén. Ujú. Y son así, jóvenes totalmente distendidos que le preguntan cualquier cosas. cosa al Papa, y el Papa, con toda humildad, les responde y les da consejos sobre, bueno, cuestiones propias de la adolescencia, de la juventud, de el ser cristiano en una sociedad que cada vez está más alejada de la iglesia, de ser cristianos jóvenes en una juventud que cada vez está más alejada de la iglesia. Bueno, nuevas Tita, tendencias, eso. ¿no? Acá decía, por ejemplo, lo están viendo en pantalla, sin ir más lejos, me parece que esto resume esta propuesta audiovisual. Yo soy Celia, yo soy una persona no binaria. Exacto. Así encara el Papa. Y el Papa va Y reaccionando, ¿no? también soy Mira, cristiana. escuchemos. A veces como que me es muy difícil llevar como las dos cosas en la vida. Y quería preguntarle si ve un espacio en la iglesia para las personas trans y las personas no binarias o el colectivo LGTB en general. Toda persona es hijo de Dios, toda persona. Dios no rechaza a nadie, Dios es Padre. Y yo no tengo derecho a echar a nadie de la iglesia. Más aún, el deber es recibir siempre. La iglesia no puede cerrarle la puerta a nadie, a nadie. ¿Y qué piensa de aquellas personas de iglesia, ¿no? o sacerdotes que promueven el odio y utilizan la Biblia para sustentar esos discursos de odio? Y te leen como el Evangelio, ¿no? Para decir, no, yo no te estoy excluyendo, lo dice la Biblia, ¿no? Yo me harto y me canso de decir que ese no es el mensaje de Jesús, ¿no? Esa gente son infiltrados. Son infiltrados que aprovechan la estructura de la iglesia para sus pasiones personales, para su estrechez personal. Es una de las corrupciones de la iglesia, ¿no es cierto? Qué importante lo que está poniendo en Sí. la mesa. En algún momento lo analizaremos con un idóneo también. Las corrupciones Sí, total. de la iglesia. Porque claro está, hoy hablamos del Papa, pero no estamos hablando de la iglesia. Y cuando hablamos de la iglesia, como bueno, sí, como cualquier institución también, hay infiltrados. Bueno, valgamos es más, de esa palabra, en ¿no? esa serie hasta hay un ateo que le Ajá. pregunta sobre estos corruptos de la iglesia. Y como que se prepara bien y lo encara bien al Papa. Y el Papa, con toda soltura, con toda bondad y humildad, le responde sobre estos infiltrados en las instituciones. Bueno, sí, perdón. Sí, no, digo que es una muy buena, no película, es como un documental, si se quiere, una entrevista también, si le podemos llamar. No me acuerdo cuánto dura, pero es una joya. Amén, ¿eh? Así Amén. la encuentran. Eso. Sí, Ro. Eso lo caracterizaba también el Papa. La gente que lo tenía cerca decía que jamás era una persona que te iba a hablar desde la altanería, sino que siempre iba a estar, se iba a posicionar quizás hasta más abajo
tuyo, y ahí desde ahí te iba a responder, desde la palabra, desde la bondad, desde la gracia, y eso creo que es mucho lo que la gente reclama que falta hoy en las personas, ¿no? Y sobre todo en los líderes religiosos, que lo que vemos también en la serie, supo abrazar a, por ejemplo, la comunidad LGTB, que muchas veces es totalmente desplazada del ámbito religioso, de las autoridades, bien lo decía Carla, de las instituciones. Bien, bueno, otro de los que expresaron su opinión también es el Club de San Lorenzo, del cual el Papa era súper hincha, mega hincha, y precisamente el club tuiteó, ¿no? Nunca fue uno más y siempre fue uno de los nuestros, cuervo de niño y de hombre, cuervo como sacerdote y cardenal, cuervo también como Papa, siempre transmitió su pasión por el ciclón. Cuando iba al viejo gasómetro para ver al equipo del 46, cuando confirmaba a Angelito Correa en la capilla de Ciudad Deportiva, cuando recibía las visitas azulgranas en el Vaticano, siempre con felicidad. Y el número de socios, fíjate vos. Eso les iba a decir. Sí. El Papa murió con 88 años a las 2:35 hora argentina. Sí. ¿Cuál es el número del carnet de socio de Bergoglio de San Lorenzo? 88235. Me está jodiendo. 88.235 es No el te la número de puedo socio. creer. Él murió a los 88 años a las 2:35. No te la puedo creer. Es una locura. Y además, el 88 en la Sí. quiniela es el Papa. Bueno, cada uno haga lo que Cierren se el quiera estadio. con esos datos, ¿no? Sí, sí, De Jorge sí. Mario Bergoglio a Francisco hubo algo que jamás cambió, su amor por el ciclón. Total. Bueno, un adiós, un gracias y hasta siempre. Me parece que ese es el punto, y posteaban esta foto. Qué increíble. Bueno, yo creo tanto en estos datos que acaba de dar Roque, la verdad es como que sí. Sí. No, Sí. no, o sea, me sorprende y al mismo tiempo digo, me lo esperaba también, porque así, bueno, es increíble, ¿no? Y habla de esa cuestión superior y divina, ¿no? Que todavía envuelve de mayor, no solamente la mística, sino también de un poco te eriza la piel, ¿no? Sí, Decís, total. Ay, ¿viste? Bueno. A muchos creo que más allá, digo, por eso digo, los creyentes y los no creyentes, es como que algo te deja resonando y dando vueltas Total. ahí, haciéndote preguntas, che, ¿qué onda después, no? Pero es como, es lo que vos decís, es algo místico. Mirá esto, esta casualidad o causalidad o como le quieras llamar, pero a la vez es algo totalmente terrenal. Sí, y ajeno. Un papa alentando un club de fútbol de Argentina, ¿me entendés? Y creo que por eso también era nombrado el papa de los pobres, por su simpleza. Le gustaba ir a ver tango, le gustaba ver fútbol los domingos. Cuando recuerdo un video en donde él pasaba en el Papamóvil y le preguntan por San Lorenzo. Sí. Y él dice, no, me hablé. Haciendo, Amarrado por el fútbol. Claro, o sea, era un tipo totalmente terrenal, humilde, y sin embargo tiene estas cuestiones que vos decís son divinas. Exactamente, Wow. exactamente. Tiene audio el video que compartieron también desde el club. Jorge Bergoglio, el niño enamorado de San Lorenzo del 46, el que caminaba por Avenida La Plata hacia el viejo gasómetro. Siempre cuervo, también como sacerdote y como cardenal. Cuando le concedió el sacramento de la confirmación a Ángel Correa en la capilla de Ciudad Deportiva. Socio y comprador de metros cuadrados para ayudar en la gesta incomparable de la Vuelta a Boedo. Cuando pasó a ser Francisco, cuando lo designaron Papa, le contó al mundo su amor por el ciclón de todas maneras posibles. Y que gane San Lorenzo. Se emocionó con cada visita azulgrana, tras ganar la Libertadores, con el amistoso en Roma y en la última, cuando se le pidió autorización para que el nuevo estadio en Boedo lleve su nombre. Saludo a los campeones de América, al equipo de San Lorenzo. Desde San Lorenzo, hoy al Papa Francisco le decimos adiós, gracias y hasta siempre. Que es parte de mi identidad cultural. Juntos por la eternidad. Bueno, ahí estamos viendo, ¿no? El adiós al Papa Francisco. Estamos viendo las imágenes en vivos. Muchos hacen alusión a esta palabra. Fiel a su estilo, sencilla también, ¿no? Me parece que, hablando de la despedida puntualmente, se activa así, claro, el protocolo fúnebre, como también luego todo lo que vendrá, y que recién lo comentábamos, de cómo se elige un nuevo Papa. Pero estos cambios que ha realizado, que básicamente ponen en valor esta fe, esta sencillez,
tiene esta humildad, ¿no? Donde no prevalecen las jerarquías, básicamente, y es algo que también vamos a ver seguramente reflejado en los rituales que vayamos a vivir a lo largo y ancho del mundo, particularmente ahora lo estamos viendo en el Vaticano, Vos sabés que, bueno, el Vaticano ha activado este renovado protocolo que hacía alusiones, la normativa que está actualizada por el propio pontífice, lo hizo en noviembre del 2024, y donde se regula de otra manera el documento que habla de, bueno, cómo despedir básicamente o este acto fúnebre. Lo cual, estas modificaciones hablan de una ceremonia más sencilla, por ejemplo, la eliminación del antiguo ritual mediante el cual el camarlengo golpeaba 3 veces la frente del Papa con un martillo de plata para confirmar su muerte. Ahora ese paso se realiza de forma discreta en la capilla privada del Palacio Apostólico, una de las modificaciones que ha realizado. Antes se realizaba frente Claro, era abierto. Exactamente, es un montón. Ahora el cuerpo del pontífice va a ser colocado en un ataúd de madera con interior de zinc, dejando atrás el histórico sistema de 3 ataúdes. Ahora va a ser solamente en este ataúd de madera, hablando de esta sencillez. Tampoco va a haber velatorio privado. El cuerpo va a ser trasladado directamente a la Basílica de San Pedro, donde va a permanecer expuesto al público en un féretro abierto, lo cual también cambia drásticamente, ¿no? Los protocolos. Antes era privado, ahora es abierto al público. Se debe a su pueblo también, digamos, en este... Hasta, es que es increíble, ¿no? Cuando decimos hasta el último minuto, de verdad... y lo cambió hace tan poquito, ¿no? Exacto, noviembre de 2024. La misa ezequial se celebrará en la Plaza del San Pedro y estará presidida por el decano del Colegio Cardenalicio. Durante la ceremonia se van a evitar títulos de carácter político como jefe del Estado Vaticano, más bien se hablará del obispo de Roma o el pastor. Y al finalizar, el féretro va a ser trasladado para su sepultura. A diferencia de otros tiempos, Francisco expresó en vida su voluntad de ser enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor, una de las más queridas por él en Roma, ¿no? Así que también es otra particularidad si se quiere. Y después comienza así el periodo de sede vacante, durante el cual es el camarlengo, hablábamos de Kevin Farrell, quien va a asumir hasta tanto se haga la reunión de los cardenales y finalmente tengamos la chimenea humeando y deliberando a ver qué es lo que va a pasar. Pero increíble, ¿no? Cómo ha cambiado toda la lógica. Esos pequeños gestos hablan de un cambio mucho más profundo. Veían algunos titulares como intentó reformar la iglesia. Para mí la ha reformado. No creo que después de esto algo pueda volver a ser igual a otros tiempos. Exacto. Todo nos anima a ir hacia adelante y evolucionar, y me parece que la iglesia debe resonar con ese mensaje, es algo que evaluaremos con el tiempo. Vamos a... Perdón. Hay muchas autoridades que también viajan para el funeral, y recién se conoció la noticia de que el presidente Javier Milei tomó la decisión de viajar a Roma para participar del funeral del Papa Francisco. Todavía no se sabe cuándo va a ser. Una vez que el Vaticano confirme la fecha, el presidente estará viajando a Roma para participar y acompañar en el funeral del Papa Francisco. Ahí está. Bueno, la información que hay hasta el momento entonces, muy reciente, mañana totalmente distinta a otras. Ha cambiado la agenda de todos, ¿no? Sí, total. Nosotros vamos a ver cómo está la ciudad en este momento, particularmente aquí en Salta, siendo que pasa un poco más de las 10:30. Recordemos que todas las escuelas, colegios católicos seguramente adherirán a este asueto que ha anunciado Monseñor Carnielo en relación a que va a tener lugar desde este mediodía y durante el día de mañana martes. En otras instituciones educativas de todas maneras han realizado algunos actos también simbólicos en este día tan especial. Así se ve la ciudad hasta ahora, así suena la ciudad también. A ver, escuchamos. A ver. Sí. Escuchamos. Bueno, ¿me callo entonces? Sí. ¿Eso me estás queriendo decir? Cállate. Que me calle, Cállate. que no hable, Cállate. digamos. Ah, bueno, no hable.